Vamos a ver en este capítulo todo lo que tiene que ver con el modo de vista lupa. El modo de vista lupa se usa más cuando nosotros vamos a revelar porque, bueno, no tenemos otra opción. En cambio, dentro de biblioteca tenemos tanto el modo de vista cuadrícula como el modo lupa. El atajo del modo lupa es la letra E y, por ejemplo, aquí estoy en cuadrícula, pero mira qué pasa si yo presiono la letra E. Sucede esto, que se muestra lo que es la foto en el modo lupa. Este modo lupa, voy a presionar la letra G para volver a cuadrículas y resulta que cuando me paso al módulo revelar, aquí encontramos únicamente esta vista llamada lupa. Ahora, este modo de vista lupa, ¿en qué nos beneficia? Aquí te quiero mostrar que, por ejemplo, nosotros podemos ir viendo las fotografías, irlas pasando una a una con las teclas de direcciones y podemos ir aplicando o con la letra B podemos ir agregando las fotografías que nosotros consideramos que están aprobadas a lo que es la colección rápida. Pero eso no lo vamos a ver en este capítulo. Lo que sí quiero ver es lo que compete a este capítulo y tiene que ver con el modo de vista lupa. Por ejemplo, aquí vemos la vista que, como ves, hay dos opciones. La primera es encajar y la segunda es rellenar. Entre una y la otra significa que nosotros podemos disminuir o aumentar la vista. Yo prefiero dejarlo en encajar y luego tenemos aquí en lo que es un aumento del 100%. ¿Cuál es la diferencia entre encajar y rellenar? Que rellenar nos trae un zoom exagerado de la fotografía, pero en el caso de lo que es encajar, lo que hace es mantener la foto, digamos que en su tamaño original, en lo que es Lightroom. Luego, aquí, si yo presiono este número 100%, me trae la foto exageradamente al 100%, pero es un 100% sobre exagerado. Ahora, aquí yo puedo definir cuánto me va a aumentar cada vez que yo dé un clic en la fotografía. Por ejemplo, aquí está al 300%, pero si yo le digo que sea un 12, significa que, por ejemplo, con la manita, si yo le doy un clic acá, me va a aumentar nada más un 12%. Si yo defino un 25, cada vez que yo dé un clic en alguna parte de la fotografía, me va a aumentar nada más el 25%. Y de esa forma podemos ir trabajando. Si fuera un 33, como ves, aumenta nada más un 33. Si me preguntas cuál es el número con el cual yo trabajo, yo lo hago entre 33 y 50. No como viene por defecto al 300. Para mí es exagerado y entre un 33 y un 50 creo que está más que aceptable porque con un 50% podemos trabajar la foto. Además tenemos la manita que nos permite desplazarnos en lo que es la fotografía para poder visualizar de una mejor manera. Entonces, mi recomendación siempre en encajar, este 100 queda ahí por defecto y aquí en lo que es el aumento, dejarlo entre un 33 y un 50%. Entonces voy a venirme aquí al modo lupa porque además de esto quiero que presionemos voy a presionar acá y quiero que veas esta información que aparece acá. Este es el nombre del archivo, el formato, en este caso DNG, luego tenemos la fecha y hora de la captura y aquí tenemos el tamaño, la dimensión de la fotografía. Esto, si nosotros lo quisiéramos quitar, lo que haríamos es presionar la letra I y como ves ahí se muestra más información. Dice que se tomó con un lente 50 milímetros a una apertura de 1.8. Ahora, si presiono y nuevamente desaparece. Ya es decisión de cada uno de los fotógrafos que quieran manejar esta información. Para algunos le es necesario porque quieren ver de qué se trata, cuál es el nombre, qué tipo de lente se utilizó y demás. Yo la verdad que lo desactivo siempre. Eso se hace con la letra I para que lo manejes. Otra cosa es que, por ejemplo, si presiono la letra J, perdón, control más J, me voy a ir a la misma ventana que vimos en el capítulo anterior. Y en vista lupa puedo decirle acá que muestre
exposición de información. Si yo activo esto, me va a mostrar la información que he ocultado. Aquí tengo información 2 y aquí tengo información uno. En información uno me muestra, como ves, nombre, fecha y las dimensiones. Información 2 agrega lo que es el lente, pero desaparece la fecha de toma. Creo que la información 2 es más importante porque aparte del nombre nos muestra la velocidad de obturación, el diafragma, el ISO, el lente y por supuesto que es mucho mejor. Luego aquí tenemos estas dos opciones que también nosotros las podemos modificar. En el caso de la opción uno, que solamente nos muestra el nombre, fecha y dimensiones, aquí nosotros podemos cambiar la información. Podemos decirle que en vez de el nombre nos muestre otra opción como megapíxeles, como ves. Podemos decirle que nos muestre copyright, ahí ves. Y en este caso voy a decirle que me muestre el nombre. Luego podemos cambiar en esta opción, es decir, nosotros podemos cambiar las dos formas de información. Aquí en la opción 2 creo que está más que bien y aquí podemos cambiar todo esto que estás viendo. Eso es básicamente lo que tiene que ver con lo que es vista lupa.